Hola chicos, ¿cómo están? Espero que muy bien y listos para poder empezar nuestra sesión del curso de física, donde justamente hoy día vamos a conversar acerca de lo que es hidrostática, ¿no? Siempre que hablamos de hidrostática estamos hablando de fluidos, ¿no?, en reposo, y cuando hablamos de fluidos tenemos pues el hecho de que son aquellas sustancias con características de poder deslizar, de capas que deslizan unas contra otras, ¿de acuerdo? Y que bueno, están siendo gobernadas por fuerzas, unas fuerzas entre moléculas que son débiles, ya son débiles, y que generalmente pues tienen que estar también bajo la interacción de un recipiente o un contenedor, ¿de acuerdo? Entonces, ahí hablamos pues de los fluidos, ¿ya? Y ejemplos de fluidos, o en todo caso, ¿cuáles vienen a ser los fluidos? Son los líquidos y son los gases, ¿no? Muy bien. Entonces, cuando hablamos de hidrostática, hablamos justamente del estudio de los fluidos en reposo. Se encarga de la mecánica, ¿no? De cuál es, digamos, el funcionamiento, cuáles son las propiedades que se puede sacar de ellos, ¿no? De estos fluidos, bajo ciertas, obviamente, características, ¿no?, que las gobiernan, ¿no? Entonces, cuando hablamos de hidrostática, hablamos solamente de eso, ya de ver, de estudiar la mecánica de los fluidos, pero que estén en reposo, porque ya cuando se hable de lo que viene a ser fluidos en movimiento, ya se habla pues de hidrodinámica, ¿no? Entonces, ya ese sería otro tema aparte, ¿ya? Bueno chicos, entonces vamos a empezar entonces con la parte de hidrostática, ¿ya? Y hablamos de algunos conceptos previos, ¿ya? Cuando hablamos de conceptos previos, hablamos de la densidad, ¿no? Hablar de densidad es simplemente hablar de aquella magnitud escalar que mide la cantidad de masa por unidad de volumen, ¿no? Si usamos obviamente unidades del sistema internacional, sería pues qué cantidad de kilogramos hay por cada metro cúbico de determinada sustancia, ¿no? Entonces eso viene a ser justamente la densidad, ¿no? Entonces si yo tengo un cuerpo de una cierta sustancia, entonces no va a importar el hecho de que cuál será la masa de ese cuerpo o cuál será el tamaño de ese cuerpo para saber su densidad, ¿no? Si determinamos su densidad y aún así al cuerpo lo dividimos en 2, en 3, en 20, en 100 partes, cada parte va a tener justamente pues la misma densidad de este cuerpo, ¿no? La misma densidad. Entonces, la densidad va a ser una forma de reconocer a determinadas sustancias, ¿no? A determinadas sustancias, obviamente pues después de que ya se ha hecho una cierta medida, después que ya se tiene una tabla tal vez, las densidades de diferentes sustancias, ¿no? Entonces, la densidad, cuando queremos calcular densidad, simplemente decimos que la densidad va a ser definida de esta forma, ¿no? Es la masa contenida por unidad de volumen. Dividimos la masa sobre el volumen y ya tenemos la densidad del cuerpo, ¿no? ¿De acuerdo? Muy bien, entonces de esa forma se va a poder calcular la unidad. Ya sabemos que en el sistema internacional sería el kilogramo por metro cúbico, ¿ya? Digamos que esta propiedad de los cuerpos, o en todo caso esta magnitud, ¿no?, llamada densidad, me va a poder decir si un cuerpo puede ser de repente más espeso, ¿no? Cuando se habla, por ejemplo, de cuerpo denso, ¿no? Entonces se habla de que tiene una gran masa, ¿no? Tiene una masa considerable en una determinada unidad de volumen, ¿no? Y se puede comparar sustancias, ¿no? Sustancias más densas, sustancias menos densas. Cuando tú no sé, has visto en algunos casos de repente que hay líquidos que no se mezclan, líquidos inmiscibles, pero siempre cuando tú logras tratar de juntarlos, bueno, vas a ver la separación obviamente entre ellos, pero uno va a estar encima de otro, ¿no? Y eso me indica justamente pues que el que está encima es menos denso que el que está debajo, ¿no? Entonces es una forma también de poder determinar qué sustancia es más densa que otra, ¿no? Entonces ahí tenemos el caso de las densidades, ¿no? Ser menos denso es como ser más ligero también, ¿no? ¿De acuerdo? Ser más denso es como ser más espeso, ¿de acuerdo? Entonces ahí estamos hablando de esta propiedad, ¿no? De esta propiedad conocida como densidad, que su cálculo es bastante sencillo, ¿ya?
¿ya? Sin embargo, tienen una gran importancia. Luego hablamos de la presión, ¿no? Bueno, antes de eso tenemos la densidad del agua que debemos conocer. La densidad del agua es 1000 kilogramos por metro cúbico. Y si queremos expresarlo en gramos por centímetro cúbico sería 1 nada más, 1 gramo por centímetro cúbico. Y eso también nos ayuda a entender que si yo quiero convertir de kilogramo por metro cúbico a gramo por centímetro cúbico, debo dividir sobre 1000, ¿cierto? O el caso inverso, ¿no? Si me han dado una sustancia en estas unidades de gramo por centímetro cúbico y yo lo quiero expresar en unidades del SI, habría que multiplicar por 1000 nada más, ¿no? Tengo una sustancia que tiene 2,4 gramos por centímetro cúbico de densidad, pero yo quiero expresarlo, es necesario expresarlo en unidades del sistema internacional. Si no, simplemente lo hago o lo multiplico por 1000, ¿no? 2,4 por 1000, 2400 kilogramos por metro cúbico. Y listo, ya está convertido, ¿no? Entonces, eso viene a ser con respecto a la densidad del agua, ¿no? Y la densidad de mercurio que también se suele usar, ¿no? La densidad de mercurio que son 13.600 kilogramos por metro cúbico. Mira la diferencia con el agua, ¿no? ¿Cierto? Son 13,6 veces más que el agua, imagínate. O sea, si tú cargarías un pequeño cubo digamos, tienes un envase en forma de cubo lleno con agua, ¿no? Va a tener un cierto peso, ¿sí o no? ¿Cierto? Un cierto peso. Pero si tú ese mismo cubo, ese mismo envase en forma de cubo, lo vacías, lo que está con agua, y llenas con mercurio, entonces ese nuevo cubo lleno con mercurio, ahora va a tener un peso que va a ser 13,6 veces más que lo que tenía el agua, ¿no? Entonces hay una diferencia considerable entre ambos, ¿no? Si bien es cierto, ambos van a ser de metro cúbico, ambos envases son de metro cúbico, sin embargo, en uno hay mayor masa que en otro. ¿Dónde hay mayor masa? En el mercurio, ya que el mercurio es más denso, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, a eso nos referimos con la cantidad de masa contenida por cada unidad de volumen, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, eso viene a ser con respecto a lo que es densidad, ¿no? Valores conocidos. Luego pasamos a otro término que es la presión, ¿no? La presión viene a ser aquella magnitud física también escalar, ¿no? Aunque a veces da la impresión de que fuera vectorial, pero no, es escalar. ¿Y debido a qué es escalar? Porque la presión me da la medida de la fuerza que se aplica sobre una determinada superficie. Pero no es cualquier fuerza, es una fuerza normal, ¿de acuerdo? ¿Y qué significa una fuerza normal? Una fuerza perpendicular. Siempre cuando hablamos de presión, siempre se habla de una fuerza perpendicular, ¿de acuerdo? A una determinada superficie, obviamente, ¿ya? Siempre que tenemos, por ejemplo, un cuerpo sumergido en un cierto fluido, puede ser una pelota de repente que está sumergida en el agua, ¿no? Entonces, el agua, por la propia presión, y cuanto más esté hundida, mayor será la presión. Entonces, por esa presión genera una fuerza, ¿no? Se genera una fuerza hidrostática sobre la superficie del cuerpo, ¿no? Entonces, esta fuerza hidrostática es perpendicular a la superficie del cuerpo, ya sea en cualquier punto donde se encuentre o donde esté actuando la fuerza hidrostática, siempre va a ser perpendicular, ¿no? Entonces, debido a ello es que la presión es una magnitud escalar, porque ya la dirección es, obviamente, pues de la fuerza es conocida, se sabe cómo va a ser la dirección de esta fuerza, ¿no? Entonces no hay necesidad de tener que colocarle una dirección a la presión, ¿de acuerdo? Entonces eso viene a ser el significado de una presión, ¿no? Igual en estos momentos nosotros estamos sumergidos en un fluido llamado el aire, ¿no? Y el aire genera una presión sobre nosotros, ¿no? Pero en cada parte de superficie de nuestro cuerpo, este gas aire está obviamente pues actuando en forma perpendicular, o sea, generando una fuerza perpendicular sobre la superficie de nuestro cuerpo o de cualquier cuerpo que está pues dentro de la atmósfera terrestre, ¿no? Entonces eso viene a ser, ¿ya? Entonces, muchachos, ahí tenemos entonces acá en la superficie una fuerza perpendicular actuando sobre esa superficie, y si yo divido la fuerza normal sobre el área, bueno, divido el módulo de la fuerza normal sobre el área, estoy obteniendo la presión, ¿no? Presión generada por esa fuerza, ¿ya? Unidad de presión en el sistema internacional es Pascal, ¿ya? Esa es la unidad de presión. Entonces ya sabemos cómo calcular en forma general la presión, ¿ya? Ya tenemos cómo calcular.
Ahora, mira, datos conocidos que tenemos que tener en cuenta, bueno, viene a ser la presión atmosférica, ¿no? Que es una atmósfera, pero obviamente si usamos unidades del sistema internacional, tiene que ser presión en Pascal. Y en Pascal sería 1,013 por 10 a la 5 Pascal. A veces se suele, en muchas oportunidades en realidad se suele colocar el 1,013 como 1 nada más, ¿no? 1 por 10 a la 5 queda 10 a la 5 Pascal, ¿no? En muchas oportunidades se suele usar el 10 a la 5 Pascal nada más como presión atmosférica. Pero claro, en otras, para ser más precisos, si se usa el 1,013. Entonces, por si acaso hay que tener en cuenta, ¿ya? Se suele usar bastante en química el centímetro de mercurio o milímetro de mercurio, ¿no? ¿Cierto? Que también es una unidad de presión, ¿no? Entonces, justamente una atmósfera o la presión atmosférica sería 76 centímetros de mercurio o 760 milímetros de mercurio, ¿de acuerdo? Entonces, eso también hay que tener en cuenta por si acaso, ¿no? Ya sabemos que la unidad oficial debe ser expresada en Pascal, ¿ya? Entonces ya sabemos lo que significa presión, ¿no? Ya sabemos que es una magnitud escalar, ya sabemos cómo está definida la fuerza para generar presión, ¿no? Entonces, sabiendo ya esta parte, podemos pasar a algo más particular, ¿no? Algo más particular sería la presión hidrostática, presión generada por un líquido en este caso, ¿no? Mira, acá hemos graficado una porción de líquido, ¿ya? Lo que está acá más pintado es una porción del mismo líquido, ¿ya? En esa porción del mismo líquido hemos hecho un diagrama de cuerpo libre, hemos graficado su fuerza de gravedad, ahí está mg, le hemos puesto menos mg por j, porque le estamos dando la expresión vectorial, ¿no? Y como es un vector que va hacia abajo, obviamente su vector unitario va a ser menos j. Acá tengo un vector hacia arriba que viene a ser la fuerza hidrostática, fuerza generada por el líquido, ¿no? En ese punto, ¿de acuerdo? Entonces sería esa la presión. Sería una presión en ese punto, ¿no? Generado en ese punto, ¿de acuerdo? Pero como la fuerza se calcula presión por área, porque acá pasas a explicar, o sea, tenemos esto, ¿no? Sabemos que la presión es igual a la fuerza normal sobre el área. O sea que la fuerza normal vendría a ser presión por área, ¿sí o no? ¿De acuerdo? Entonces eso es lo que estamos colocando aquí, pues, ¿no? Presión por área, ¿no? Sería pues la generada en ese punto, ¿no? Presión en ese punto, pues la área. Ya está. Y obviamente positivo porque está hacia arriba, ¿ya? Y por acá tenemos que en este punto hay obviamente otra presión, ¿no? Hay otra presión. Usando la misma relación sería una presión en ese punto, P sub 0 es la presión en ese punto, y por el área de su sección, ¿no? De su base en todo caso. Muy bien, y es menos porque el vector va hacia abajo, pues, ¿no? Estábamos comentando hace un momento de que cuando hablamos de presión, entonces esta presión se genera gracias a una fuerza perpendicular en la superficie, y todas las fuerzas son perpendiculares a la superficie, ¿no? Si graficarías por acá una fuerza, esas fuerzas se eliminan, ¿cierto? Porque están al mismo nivel y van a tener la misma magnitud, pero claro, sentidos contrarios. Por eso que se estarían eliminando esas fuerzas horizontales, ¿no? Y me estoy quedando solamente con las fuerzas verticales. ¿De acuerdo, chicos? Muy bien. Entonces, ya tenemos acá entonces presión por área en la parte baja, presión o P sub 0 por área, que sería en la parte alta, y tengo la fuerza de gravedad, ¿no? Como esta porción del líquido está en equilibrio, entonces decimos la fuerza que va, bueno, sumatoria, ¿no? Decimos sumatoria de fuerzas igual a 0, ¿sí o no? ¿Cierto? Aplicamos esa primera condición de equilibrio, ¿no? Y bueno, colocamos entonces por acá, colocamos P por A por J, acá sería menos mg por J y menos P sub 0 por A por J. Todo eso debe ser 0. Ahí está. Listo, así me está quedando, ¿no? Bueno, podemos trabajar solamente con los valores, ya el J lo podemos obviar, ¿no? Se puede obviar el J, el vector unitario J. Y bueno, me quedaría entonces P por A, ya, M por G, acá ponemos P por A, pero mira, la masa, como tú bien sabes que la densidad,
¿no? Sabemos que la densidad es masa sobre volumen, ¿sí o no? Entonces la masa, despejando la masa, quedaría densidad por volumen, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces vamos a reemplazar. Acá sería P por A, ahí está, menos mg. En vez de M voy a colocar densidad, ¿no? Por el volumen, ¿de acuerdo? Densidad por volumen. Menos P sub 0 por A, y eso es igual a 0, ¿cierto? Así me está quedando, ¿ya? Listo. Ahora, pero el volumen de esta porción, sería la base, que es A, ¿cierto? La base que es A, por H, ¿no? Que es la altura, ¿sí o no? Entonces puedo colocar acá P por A menos la densidad, el volumen sería A por H, ¿sí o no? ¿Cierto? Ahí está, sería entonces A por H. Y acá tenemos menos P sub 0 por A. Y eso es igual a 0. ¿Ya está? Acá hemos colocado la masa como densidad por volumen. Nos falta colocar la G, ¿no? Ahí está la G. Y acá falta la G. Listo, ahora sí. Eso nos estaba faltando, ¿ya? Ahora mira, puedes darte cuenta que el área se puede eliminar, ¿no? Esta área se puede ir. Adiós A y A. ¿De acuerdo? Así quedaría. ¿Ya? Y acá tenéis entonces que esta P sería igual, coloco lo que está con menos para otro lado y quedaría densidad por G por H más P sub 0, ¿no? Así me está quedando. ¿De acuerdo? Muy bien. De acá sacamos dos cosas, ¿ya? De aquí vamos a sacar dos cosas. Entonces de aquí tenemos que esta es una presión total, ¿ya? Una presión total que vendría a ser una presión inicial. Esa presión inicial en realidad viene a ser la presión atmosférica, ¿no? Viene a ser la presión atmosférica más esta relación, ¿sí o no? Ahí está, más esa relación. Pero esta relación de acá es lo que vamos a conocer como la presión hidrostática. Presión hidrostática, así lo definimos, ¿no? Definimos a esta relación como la presión generada solamente por el líquido, ¿de acuerdo? Una presión generada por el líquido, ¿está? Entonces vendría a ser, en forma general, sería la densidad del líquido, acá también densidad del líquido, ¿cierto? Porque esta porción es el líquido mismo. Entonces acá sería la densidad del líquido, ¿no? Y sería entonces la presión hidrostática, densidad del líquido por el valor de la aceleración de la gravedad y por la profundidad a la que esté puesto, ¿de acuerdo? Por la profundidad a la que esté puesto. Entonces, eso viene a ser justamente esa presión hidrostática, ¿no? Cuya unidad obviamente sería el Pascal, si usamos unidades del sistema internacional. ¿Ya está? Entonces, eso vendría a ser la forma de obtener la ecuación que se suele usar pues en presión, ¿no? En presión generada por un líquido, ¿no? Que es la densidad por la G y por la profundidad. ¿De acuerdo, muchachos? Muy bien. Vamos a seguir avanzando con la parte teórica y nos vamos por allá. Bueno, chicos, entonces aquí ya con la relación que hemos visto anteriormente, ¿no? Con lo que habíamos sacado hace un momento, con el equilibrio en esa porción de líquido, entonces podemos sacar ciertas conclusiones, ¿no? Que la presión total, ¿no? La presión total vendría a ser entonces una presión atmosférica más la presión hidrostática, ¿de acuerdo? ¿No? Es lo que hemos visto hace un momento. Luego, si te hablan de presión manométrica, bueno, la presión manométrica vendría a ser aquí la presión total menos la presión atmosférica, ¿de acuerdo? ¿No? Ahora, si tú revisas en la parte de arriba vas a notar, ¿no? Si tú despejas presión hidrostática, te va a quedar presión total menos presión atmosférica, que es lo que está aquí. Entonces tú puedes decir que la presión manométrica es la presión hidrostática. Y es que en realidad vendría a ser el caso contrario. La presión hidrostática es una presión manométrica. O sea que si hay un problema donde hay un cuerpo sumergido en un líquido cualquiera y te piden calcular su presión manométrica, te están pidiendo la presión hidrostática. ¿De acuerdo? Eso se están pidiendo, ¿no? Eso hay que tener en cuenta. Solamente que esta presión manométrica también puede ser usada para el caso de un gas, ¿no? Tenemos de repente una llanta de un carro cualquiera
que obviamente pues está bien inflada, y te piden calcular la presión manométrica en el interior de la llanta. Entonces lo que te están pidiendo solamente es aquella presión, ¿no? Aquella presión a la cual le vas a tener que obviar la presión atmosférica, ¿no? Entonces, en forma general, la presión manométrica puede ser usada para líquidos o para gases, ¿no? En cambio, la presión hidrostática solamente es usada para líquidos, ¿de acuerdo? Muy bien, listo. Y si te hablan de presión barométrica, bueno, esta presión barométrica va a ser la presión atmosférica local, ¿no? ¿Eso qué significa? O sea, sabemos que la presión atmosférica estamos tomando en cuenta como una atmósfera o, digamos, la conversión a lo que es Pascal, ¿no? ¿Cierto? Pero si te vas a otro lugar, porque eso se ha tomado al nivel del mar, ¿no? Si te vas a otro lugar, ¿no? Huancayo de repente, entonces la presión atmosférica ya es distinta, ¿no? Va a tener otro valor obviamente. Entonces a esa presión local, ¿no? De ese lugar en particular es lo que le llamamos presión barométrica, ¿no? Entonces en un problema te pueden decir calcula la presión barométrica, que están pidiendo la presión atmosférica de esa localidad o de ese lugar, ¿de acuerdo? Eso viene a ser, ¿ya? Listo, y de la relación que vimos hace un momento también podemos sacar la conclusión de que la presión en un determinado punto iba a depender principalmente de su profundidad, ¿no? Nunca se logró notar que tenía que de repente depender de la forma del recipiente, ¿no? Solamente era de la profundidad a la cual está ese punto, ¿no? Entonces acá decimos lo siguiente: tengo un recipiente, tengo otro, ¿no? Entonces, si yo quiero averiguar de repente la presión en este punto, y este punto de acá, y este punto de acá, entonces si comparamos presiones en los tres puntos, que puede ser en punto A, punto B, punto C, entonces te das cuenta que los tres están al mismo nivel, ¿sí o no? Aunque claro, alguien puede decir, acá hay mayor cantidad de líquido, acá se nota que hay más líquido, acá de repente menos líquido, pero los tres están al mismo nivel, ¿no? Como los tres están al mismo nivel, entonces van a tener una cierta profundidad los tres. Eso significa que los tres, allí en ese punto, van a estar al mismo valor de presión, ¿no? Entonces acá decimos la presión, ya la presión en A es igual a la presión en B e igual a la presión en C. Listo. Entonces ahí tenemos esa relación, ¿ya? Allí tenemos esa relación. Siempre que quieras aplicar esta relación, tienes que asegurar dos cosas importantes, ¿no? Dos cosas importantes. Uno es que estén al mismo nivel, y dos, que tengan el mismo líquido, ¿no? Que posean el mismo líquido, que los tres puntos estén en el mismo líquido. Eso tienes que asegurar para poder aplicar esa relación, ¿no? Muy bien. Y luego ya pasamos a lo que es el principio de Pascal, ¿no? En este principio de Pascal me está diciendo que si hay una alteración de presión en un sistema donde está pues un líquido confinado, ¿no? Entonces, esta alteración de presión se va a transmitir, la presión, esa alteración se transmite a todos los puntos del fluido y a todas las paredes del recipiente en el mismo valor. O sea que si yo tengo un líquido encerrado en un recipiente, ¿no? Y a ese líquido le añadimos 10 pascal, entonces ese 10 pascal se va a añadir a todos los puntos del líquido, y a las paredes del recipiente también, ¿no? Como dije, en su mismo valor. O sea, todos aumentan 10 pascal, todo aumenta 10 pascal, ¿ya? Entonces, eso me dice el principio de Pascal. La transmisión, me habla de transmisión de presión. Y por medio de esta transmisión de presión es que obtenemos fuerzas mayores o menores, dependiendo de cómo se da. Pero puede ser una mayor fuerza o una menor fuerza, ¿no? Entonces, obtenemos eso ahí, ¿de acuerdo? Y digamos que una de las utilidades, ¿no? Una de las utilidades del principio de Pascal es justamente la prensa hidráulica, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que este principio de Pascal es usado o se cumple cuando el líquido es incompresible,
¿de acuerdo? ¿Qué significa incompresible? Que no pueden ser comprimidos, ¿no? Que su densidad es uniforme, ¿de acuerdo? Entonces, eso va a significar líquido incompresible. Entonces, allí se cumple justamente el principio de Pascal, ¿de acuerdo? Muy bien. Te decía que la prensa hidráulica se le conoce como multiplicador de fuerzas, ¿no? Porque tiene esa facultad de poder generar por medio de una pequeña fuerza una gran fuerza. Así como el ejemplo que vemos acá, ¿no? Yo aplico una pequeña fuerza y puedo ser capaz de levantar un auto, ¿no? Es lo que usan de repente en los lugares donde hacen mantenimiento de autos, ¿no? Que hay que levantar un carro, entonces para eso se aplica una determinada fuerza, ¿no? Entonces, obviamente están usando algún tipo de fluido, ¿no? Obviamente algún líquido, ¿no? Y también, pues, se nota, eso también se logra notar en las gatas hidráulicas, ¿no? Cuando quieren hacer el cambio de llanta de un auto, igual, ¿no? Necesitamos una herramienta para levantar el carro. Y esa herramienta es justamente la gata hidráulica, que usa este principio de Pascal para poder, pues, generar una gran fuerza a partir de una menor fuerza, ¿no? Muy bien. Entonces, usando el principio de Pascal, ¿no? Que nos está diciendo que la presión se transmite a todos los puntos, lo que estamos añadiendo se transmite a todos los puntos. Bueno, acá en este líquido que está confinado en este sistema, ¿no? Tengo un émbolo pequeño, tengo un émbolo más grande. Entonces, si yo aplico una fuerza perpendicular a esta superficie, entonces fuerza aplicada en una cierta superficie, estamos aplicando presión, ¿no? Estamos añadiendo presión. Esa añadidura de presión se va a transmitir a todos los puntos del fluido, ¿no? Del líquido en este caso. Y obviamente, pues, lo que hemos aplicado aquí es fuerza 1 sobre área 1, ¿sí o no? Esa es la presión que estamos añadiendo, ¿no? Esa es la presión que estamos añadiendo. Ahora, en este émbolo más grande se genera una fuerza 2, ¿no? En esa área 2, pero esa fuerza es generada justamente por lo que hemos añadido, ¿no? Justamente por lo que hemos añadido de presión. Entonces, pero la presión que se transmite debe ser la misma. O sea que esta presión generada por la fuerza 2 sobre el área 2, como ambos son las presiones, y esta es la presión que se añade y es la presión que se ha transmitido, que debe ser del mismo valor, entonces ponemos una igualdad, ¿no? Ahí está, fuerza 1 sobre área 1 igual a fuerza 2 sobre área 2. Hemos simplemente usado el principio de Pascal, ¿de acuerdo? Muy bien. Y también podemos aquí tener lo siguiente, ¿no? Acá estamos diciendo que esta fuerza 1 genera que este émbolo se desplace verticalmente hacia abajo. Entonces va a existir acá un trabajo de por medio, ¿no? Fuerza 1 por el desplazamiento 1, ¿cierto? Y acá esta fuerza 2 desplaza a este émbolo más grande hacia arriba, o sea que también hay un trabajo de por medio de la fuerza 2. Ahí está, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué decimos en ese caso? Decimos que el trabajo en ambos lados va a ser el mismo y obviamente es parte de la conservación de energía, ¿no? Entonces, el trabajo en un lado del émbolo va a ser igual al trabajo en el otro lado u otro extremo del émbolo, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, así tenemos ese caso, ¿no? Entonces, no se va a dar que se genera un pequeño trabajo para, digamos, generar un mayor trabajo. El caso inverso, no. Los trabajos son los mismos, ¿no? Lo que sí es la fuerza es distinta, ¿no? Cierto, la fuerza sí es distinta, pero los trabajos realizados por las fuerzas van a ser iguales. ¿De acuerdo, chicos? Muy bien. Entonces, vamos a seguir avanzando y nos vamos por allá. Muy bien, chicos. Seguimos ahora con nuestra parte práctica, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a comenzar a resolver. Empezamos con la número 1. A ver, número 1. Te dice ahí lo siguiente. Un bloque de 26 kilogramos, o sea, te han dado la masa, ¿ya? Masa 26 kilogramos. Ahí tenemos. Dice que ocupa un volumen de 5 metros cúbicos. Volumen que ocupa 5 metros cúbicos. Muy bien. Te pide la densidad de dicho bloque. Densidad. Pero ¿te acuerdas cómo se calculaba densidad, cierto? La densidad simplemente es la masa dividida sobre el volumen. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces vamos a usar nuestra ecuación. Y solamente vamos a dividir, pues, ¿no?
Decimos, la densidad será entonces, la masa es 26 y el volumen es 5, ¿no? 26 sobre 5 te va a quedar 5,2, ¿no? 5,2 kilogramos por metro cúbico. Y listo, ya está. Muy bien, chicos. Vamos con la siguiente entonces. Hacemos la número 3. Vamos con la número 3. A ver, veamos, dice. La 3 nos está diciendo, vamos a ver por acá, dice, calcular la densidad en gramos por centímetro cúbico de un cuerpo cuya masa es de 471, masa 471 kilogramos, y ocupa un volumen de 3 metros cúbicos, volumen de 3 metros cúbicos, pero te piden que la densidad esté en gramos por centímetro cúbico. ¿Muy bien? Bueno, primero calculemos la densidad. Ya sabemos que la densidad va a ser masa sobre volumen, ¿cierto? Entonces, lo que vamos a hacer es simplemente reemplazar y dividir, ¿no? A ver, decimos entonces, esta densidad será la masa 471. Esto va a estar dividido entre 3. ¿Está? Muy bien. Y eso nos va a salir 157, ¿no? 157 kilogramos por metro cúbico. Ya está. Muy bien. Muy bien, chicos. Pero te piden que estén gramos por centímetro cúbico. Entonces, recuerda que para pasar de kilogramo por metro cúbico a gramos por centímetro cúbico, simplemente se divide entre 1000, ¿no? Y si fuera el caso contrario, o sea, si tenemos una densidad que esté en gramos por centímetro cúbico, y para pasarlo a kilogramo por metro cúbico, por 1000, ¿no? Bueno, en este caso es el caso contrario, así que decimos la densidad expresada en gramos por centímetro cúbico sería 157 dividido sobre 1000. Ya está. Y eso te va a quedar 0,157 gramos por centímetro cúbico. Ya está, chicos. Muy bien, entonces esa sería nuestra respuesta, ¿no? Muy bien, ya está. Ahora sí, nos vamos con el número 5. En el número 5 tenemos un bloque. En el número 5 hay un bloque. A ver, este bloque está más o menos de esta forma. Muy bien, chicos, ya está. Ya tenemos ahí nuestro bloque entonces, ¿ya? Y las dimensiones vienen a ser, acá tenemos 4 metros de ancho, tenemos 10 metros de largo y tenemos 3 metros de altura. Así está, ¿no? Y lo que te dicen es, ¿no? Lo que te dicen es, el bloque es de 360 newtons, o sea, te han dado el peso, el valor de la fuerza de gravedad, 360 newtons. Y de las dimensiones indicadas, se han colocado en la posición 1. Determinar la presión que él ejerce sobre el piso en la posición 1. Muy bien. Entonces te está pidiendo la presión que se ejerce sobre el piso, ¿no? Obviamente, digamos que cuando tú haces el diagrama de cuerpo líquido, graficas la fuerza de gravedad, que es 360, graficas la fuerza de reacción normal, que también va a ser 360 porque ambas fuerzas deben equilibrarse, y si la reacción es 360, esa es la reacción del piso sobre el bloque, entonces por la tercera ley de Newton,
la acción del bloque sobre el piso también va a ser 360 newton, ¿no? Eso significa entonces que la presión que se calcula, valor de la fuerza normal sobre el área, entonces esa fuerza normal, en este caso, la fuerza normal tiene un valor de 360 newton. Ojo que eso es coincidencia con el valor de la fuerza de gravedad, ¿no? Coincidencia con el peso, ¿no? Muy bien, entonces, ¿y el área cuál sería? El área sería el rectángulo que está en la base. Pero ese rectángulo de la base es igual que este rectángulo, ¿sí o no? Que sería este valor con este valor, ¿cierto? O sea, 4 por 10. Entonces, el área sería 4 por 10, ¿no? Eso te queda 40 metros cuadrados. Listo. Sabiendo eso, ponemos, entonces la presión será 360 dividido entre 40. Y eso te queda 9 pascal. Listo. Ya está. Muy bien. Y ya calculamos entonces nuestra presión en la número 5. Muy bien, chicos. Ya está. Vamos con la siguiente, vamos con el número 7. Vámonos con la número 7. En la 7 dice, primero la presión que ejerce el fluido en el fondo y el módulo de la fuerza hidrostática que actúa sobre la moneda de 4 centímetros cuadrados. Muy bien. Entonces aquí tenemos un envase. Acá tenemos un envase. Ahí está. En ese envase tenemos una moneda en el fondo. Ahí está la moneda. Y que está a 0,8 metros, ¿no? Bueno, este envase contiene agua. Ya está. Entonces tenemos 0,8. Ya 0,8 de profundidad. Y esa moneda acá, justamente allí, ¿no? 0,8 metros. Muy bien. Entonces, presión y el módulo de la fuerza hidrostática, ¿no? Empecemos con la de presión. Obviamente es la presión hidrostática, ¿no? Porque es del fluido. Y la presión hidrostática, debes acordar que se calcula densidad de líquido por el valor de la aceleración de la gravedad y por la profundidad. ¿Sí o no? ¿De acuerdo? Así calculamos esa presión hidrostática. Muy bien. Entonces vamos a calcular. Decimos acá la presión hidrostática sería igual. Densidad, y como es agua, sería 1000, ¿sí o no? La densidad del agua vale 1000. La G, que tú ya sabes que vale 10. Y la profundidad es 0,8, que lo puedo colocar como 8 décimos, ¿sí o no? Muy bien. Ahí puedes notar que se puede sacar décima y décima. Y te queda simplemente 8000. Te queda presión hidrostática 8000 pascal. Listo. Ya tenemos entonces eso ahí, ¿no? Esto se puede expresar como 8 kilopascal, ¿cierto? ¿No? Porque este 1000 se transforma en kilo, que es un prefijo, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces ya tenemos la presión hidrostática. También nos pide la fuerza hidrostática. Bueno, sabemos, ¿no? Sabemos que la presión se calcula como fuerza normal sobre el área. Entonces, en este caso sería la fuerza del líquido, no del agua, en este caso sea una fuerza hidrostática. O sea que si tú despejas la fuerza, que sería en este caso la fuerza hidrostática, sería la presión hidrostática multiplicado por el área. ¿Cierto? Despejando nada más, ¿no? Muy bien. Entonces decimos, esta fuerza hidrostática sería 8000, que me quedó la presión hidrostática, 8000 por el área, que es, dice, 4 centímetros cuadrados, ¿no? Acá podemos colocar que ese 4, como está en centímetros, un centímetro es 10 a la menos 2, ¿cierto? Un centímetro es 10 a la menos 2 metros. Pero como está al cuadrado,
10 a la menos 2 al cuadrado, 10 a la menos 4 metros cuadrados. Entonces acá sería 4 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Listo. Eso vendría a ser, ¿no? Acá tengo 10 al cubo y acá tengo 10 a la menos 4. 10 al cubo con 10 a la menos 4, 3 menos 4 menos 1. 10 a la menos 1 te queda, ¿no? Entonces te está quedando simplemente, te queda 8 por 4, 32 por 10 a la menos 1, que sería igual a 3,2 newton. ¿Está? Listo. Muy bien, chicos. Ya está. Eso vendría a ser entonces la solución de la número 5, de la número 7, ¿no? Ya está, muchachos. Vamos con la número 9. Ya, número 9. Número 9. A ver, en el número 9 te dice, un buzo se encuentra a 50 metros de profundidad, ¿no? Un buzo se encuentra a 50 metros de profundidad y además con una presión atmosférica de 100 kilopascal. Determina la presión que actúa sobre dicho buzo. Muy bien. Entonces lo que te piden es la presión total, ¿no? Te piden la presión total. Y sabemos que la presión total se calcula como presión hidrostática más la presión atmosférica. ¿Cierto? Así se calcula. Pero como está, dice, a 50 metros de profundidad, entonces vamos a calcular primero su presión hidrostática. Esta presión hidrostática sabemos que se calcula densidad de líquido por la G y por la profundidad, ¿cierto? Entonces podemos reemplazar, ¿no? Si reemplazamos sería la densidad de líquido dice que vale 1,2 gramos por centímetro cúbico. Como esté en gramos por centímetro cúbico, recuerda, ¿no? Cuando esté en gramos por centímetro cúbico hay que pasar a kilogramo por metro cúbico, que se hace por 1000. Y 1,2 por 1000 sería 1200. Entonces te queda 1200. Ya está, esa es la densidad. La G sabemos que vale 10. Esta es la G. Y la profundidad dice que son 50 metros. Listo, ya está. Entonces la presión hidrostática te está quedando 12 por 5 son 60. O sea, un 6 y un 0, ¿cierto? Acá hay 1, 2, 3, 4 y el 0 del 60, 5. 6 por 10 a la 5. 6 por 10 a la 5 pascal, ¿cierto? Lo cual equivale también a decir, también equivale a decir 60, no, o 600 kilopascal, ¿no? ¿Cierto? Muy bien. Ya, entonces lo que te piden es la presión, ¿cierto? Bueno, entonces esa presión que vamos a calcular acá sería la presión total sería la presión hidrostática que quedó 6 por 10 a la 5, o puedo colocarle como 600 kilopascal, ya, 600 kilopascal, es lo mismo, ¿cierto? Más 100, la presión atmosférica que vale 100 kilopascal. O sea, te quedó 160 kilopascal. Ya está. Así quedó, ¿no? 160 kilopascal. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, si ya tenemos acá la presión total, ahí te pide que esté expresada en newton por centímetro cuadrado. Entonces, obviamente este es 160 kilopascal, ya, este es 160 kilopascal. Lo podemos colocar así, ¿no? Esa presión total sería 160.000 pascal. Y un pascal es newton por metro cuadrado, ¿no? Eso es un pascal, newton por metro cuadrado. Pero un metro son 100 centímetros, ¿de acuerdo? Y como está al cuadrado, sería 100 al cuadrado. O sea, 10 al cuadrado, 10 a la 4, ¿cierto? Entonces, este metro cuadrado pues se convierte en 10 a la 4 centímetros cuadrados. O sea que hay un 10 a la 4 abajo y acá hay 1, 2, 3, 4 arriba. Entonces, eso te quedaría 16. 16 newton por centímetro cuadrado. Listo, ya está. Ahora sí.
Eso vendría a ser la respuesta en la número 9. Muy bien, chicos, esa es tu respuesta en la número 9. ¿Ya? Ahora sí, nos vamos a la número 11. A ver, vamos con la número 11 por aquí. Ahí está. Entonces tenemos, dice, determina la altura de la columna de mercurio por encima del punto A si el fluido 1 es alcohol, ¿no? Entonces tenemos, por acá tenemos alcohol, más o menos hasta esta altura. Y por acá tenemos mercurio. Ahí está. Eso es mercurio. Y esto es alcohol. Muy bien, chicos, así está. Acá dicen que esto vale 80 centímetros hasta este nivel. Eso es 80 centímetros. Muy bien, listo. Ya está. Entonces lo que te piden es la altura, ¿cierto? Esta altura de acá te piden. Esta altura de acá. Altura de mercurio. Eso te pide. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, simplemente vamos cuando tenemos esos ejercicios donde hay líquidos en un tubo, ¿no? Y te piden alguna altura, alguna presión tal vez, entonces tenemos que buscar igualar presiones. ¿Y dónde se igualan presiones? Se igualan presiones, primero, buscar un mismo nivel y dos, que en ese mismo nivel exista el mismo líquido o el mismo fluido. En este caso, mira, acá hay un mismo nivel, ¿cierto? Y acá hay el alcohol, porque esto es alcohol, lo que está azul es alcohol. Y acá también hay alcohol, ¿no? Es el límite, ¿no? Hay alcohol y hay mercurio. Entonces, es el límite, pero hay alcohol. Entonces, alcohol y mismo nivel, entonces sí cumple. Entonces, aquí vamos a igualar presiones. En este punto, ¿no? Acá le pongo punto, puede ser punto A, punto B, ¿no? Punto M mejor. Porque ahí aparece el punto A, punto M y punto N. ¿De acuerdo? Entonces decimos la presión en M es igualita a la presión en N. Así está, ¿ya? Y ahora decimos, ¿no? Encima de M, ¿qué hay? Encima de M está la columna de alcohol. Entonces ponemos la presión hidrostática del alcohol, ¿cierto? Pero también está como está abierto, sería más la presión atmosférica. Así está. Esto se iguala con ¿quién? Encima de N está el mercurio, presión hidrostática del mercurio, pero también está abierto, más la presión atmosférica. ¿Listo? Entonces, esto de acá se puede eliminar, ¿cierto? Y solo trabajamos con las presiones hidrostáticas. A ver, presión hidrostática de alcohol, ¿no? Sería, ya sabemos que usamos esta ecuación, densidad de líquido por la G y por la profundidad. La densidad del alcohol, ahí te han dado como dato, dice que vale 0,68 gramos por centímetro cúbico, ¿cierto? Si lo pasamos o si lo multiplicamos por 1000, ¿cierto? Sería 680, ¿no? 680, ya está, listo. Eso es la densidad del alcohol por la G, que es 10,
y la profundidad que es 80, pero es 80 centímetros. Vamos a dejarlo como centímetros nada más, ¿ya? Igual. La de mercurio, ¿no? Sería densidad de mercurio. La densidad de mercurio es 13.600 kilogramos por metro cúbico. La G que vale 10 y H que vamos a calcular, ¿no? Así está. ¿Listo? Entonces simplemente acá notas que el 10 se puede eliminar, ¿cierto? Ahí está. Puedes sacar un par de ceros. 1, 2, 1, 2, ¿no? Sacas 68ava, te queda 1, 68ava te queda 2. Listo. Muy bien. Este 2 pasa a dividir al 8 y te queda que H es... H sería 4 centímetros, ¿no? Porque trabajamos en centímetros, ¿te acuerdas? Trabajamos en centímetros. Y listo. Ya está. Acabamos con la número 11. ¿De acuerdo, chicos? Muy bien. A ver, veamos. Ahí tenemos la número 13. Número 13. Por acá tenemos un envase. Muy bien, ahí está. Aquí tenemos un émbolo. Un émbolo es una tapita que se puede deslizar, recuerda. Es una tapita simplemente. Por acá tenemos la otra tapita. Ya está, listo. Muy bien, así está la figura. Arriba, acá encima hay un bloque. Ya, acá hay un bloque. Ahí está el bloque. Por acá tenemos una fuerza. ¿Listo? Muy bien, dice que el área 1 es 4 centímetros cuadrados y el área 2 es 2000 centímetros cuadrados, ¿no? Acá te han puesto, el área 1 viene a ser esta parte de acá, este es el área 1, este es el área 2, ¿no? Esta área 1 dice que vale 4 centímetros cuadrados y el área 2 dice que vale 2000 centímetros cuadrados. Así está, ¿no? Muy bien. Y la fuerza F que queremos calcular, y te dicen que para que este bloque se mantenga en equilibrio, este bloque es de 500 kilogramos. Muy bien, así está, ¿ya? Obviamente, por efecto de la fuerza de gravedad, habría pues 5000 newton, porque es 500 kilogramos, la fuerza de gravedad sería 5000 newton. 5000 newton se va a igualar con la fuerza de reacción que el émbolo genera al bloque, y que también sería 5000 newton para que se equilibre. Esa reacción va a tener una acción de parte del bloque hacia el émbolo, que como acción y reacción son de igual valor, entonces significa que acá habría una fuerza de 5000 newton, que no es la fuerza de gravedad por si acaso, ¿no? No es la fuerza de gravedad, ¿no? Es la fuerza del bloque hacia el émbolo, ¿no? que está coincidiendo con la fuerza de gravedad. Muy bien, listo. O coincide en su valor, obviamente. Entonces aquí aplicamos la prensa hidráulica, lo que se hizo en lo que viene a ser el principio de Pascal, ¿no? Que se decía que las presiones que se están añadiendo, esa presión que se añade se transmite a todos los puntos del fluido y paredes del recipiente en la misma proporción. Entonces, esta es la presión que se ejerce acá, fuerza 1 sobre área 1 igual a fuerza 2 sobre área 2. ¿Está? Entonces, simplemente vamos a
reemplazar, ¿no? La fuerza es F en este caso, F, el área es 4, igual, F2 que vale 5000, sobre el área 2, y esa área 2 es 2000, ¿no? Ya está, listo. Se van 3 ceros con 3 ceros, mitad y mitad te queda 2, o sea, F queda 10. 10 newton. Listo, chicos. Esa sería entonces la respuesta de la número 13. Respuesta de la número 13, ¿no? 10 newton. Muy bien, chicos. Vamos entonces con el siguiente ejercicio, que sería el número 15. Entonces la 15, chicos, aquí en la número 15, vamos a ver, nos dicen: el sistema ha mostrado calcular la relación en la que se encuentran FA y FB, te dicen, para que el sistema se encuentre en equilibrio, ¿no? Entonces el sistema está en equilibrio. Obviamente vamos a usar el principio de Pascal en la prensa hidráulica, donde decimos que esa añadidura de presión se transmite a todos los puntos en la misma proporción, ¿cierto? Ahí está, ya lo hemos usado hace un momento, así que vamos a volver a usar esta ecuación. Muy bien, chicos, entonces, ¿qué decimos? Bueno, decimos lo siguiente: la fuerza 1, bueno, en este caso sería FA, ¿no? FA es al área 1, como FB es al área 2. Listo. Muy bien, eso vendría a ser, ¿no? Pero acá tendrá una relación de áreas. Entonces vamos a reemplazar. Nos decimos FA es área 1, bueno, déjalo como área 1, como FB es área 2, pero área 2 es 6 veces el área 1. Ahí está. Listo. Como te están pidiendo calcular FA entre FB, bueno, ponemos acá FA entre FB será igual. Acá puedes notar que las áreas 1 se pueden eliminar. Ahí está. Y te queda solamente, bueno, el 1 pasa hacia arriba y queda así, ¿no? Un sexto. Listo. Ya está. Eso te estaban pidiendo. Simplemente esa relación de fuerzas, ¿no? Muy bien, vámonos entonces con la número 17. Ya en la 17 te están diciendo hallar la presión del gas encerrado. Esto es un gas, ¿no? Acá tengo un gas. Esto es un gas encerrado, ¿ya? Hallar la presión del gas encerrado en el recipiente A, ¿no? Dice que te han dado la densidad de mercurio y la presión atmosférica, ¿no? ¿De acuerdo? Muy bien. Listo. Entonces, por acá hay una determinada altura. Aquí, ¿no? Ahí está. Y dice que esa altura vale 61 centímetros. Ya está, ahora sí. Así está entonces, ¿no? Bueno, igual como hace un momento hemos visto, tenemos que buscar un mismo nivel y una misma sustancia, ¿no? Si fuera en este punto, si fuera aquí en el mismo nivel, aquí tendría gas y mercurio, y acá tengo aire, todos son diferentes, entonces no conviene, ¿no? Si fuera acá tengo mercurio y acá tengo aire y mercurio, pero hay mercurio, entonces mismo nivel, misma sustancia, cumple siempre. Entonces aquí vamos a aplicar nuestra igualdad de presiones, ¿no? Ahí vamos a igualar las presiones, ¿no? Tengo acá en este punto y en este punto, puede ser punto M y punto N, entonces la presión en M va a ser igual a la presión en N. Listo, ya está. Encima de M está el mercurio, entonces ponemos la presión hidrostática del mercurio, y es el gas, más la presión del gas, ¿no? Todo eso está encima de M.
igual, encima de N está el aire nada más, entonces sería la presión atmosférica. Listo, ya está. Muy bien, luego decimos, ¿no? Esta presión hidrostática del mercurio si te das cuenta, son 61 centímetros de mercurio, ¿sí o no? Acá hay 61 centímetros de mercurio. Entonces ponemos 61 centímetros de mercurio. ¿De acuerdo? Más la presión del gas. Y esto es igual a la presión atmosférica, pero ahí te das cuenta que te han dado como dato que la presión atmosférica es 10 a la 5 pascal o 76 centímetros de mercurio. Como estamos usando centímetros de mercurio, 76 centímetros de mercurio. Listo. Esto pasa a restar y te queda que la presión del gas sería entonces 76 menos 61 es 15, ¿no? 15 centímetros de mercurio. Listo, ya está. Esa sería tu respuesta. O sea, está expresado en las unidades de centímetros de mercurio. Ya está. Una unidad que se usa bastante en medicina, ¿no? Cuando te toman la presión corporal, está expresada en centímetros de mercurio, ¿no? Muy bien. Vamos con la número 19. En la 19 te están diciendo determinar el valor de la presión hidrostática en el fondo del recipiente mostrado, ¿ya? O sea, te piden la presión en el fondo. Ahí está. Entonces, bueno, esa presión hidrostática sería la presión de ambos líquidos, ¿no? Este es el líquido A y este es el líquido B. Entonces sería la presión hidrostática de A más la presión hidrostática de B. Nada más, eso sería. Bueno, entonces eso es en el fondo, ¿ya? Entonces vamos a calcular la presión hidrostática de A. Tú ya sabes que la presión hidrostática se calcula densidad de líquido, ¿cierto? Sería densidad de líquido por la aceleración de la gravedad y por la profundidad, ¿de acuerdo? Entonces vamos a calcular la presión hidrostática de A, que sería densidad de líquido A, teniendo como dato, dice que vale 800, sería 800 por 10, y la profundidad de A solamente es 2 metros por 2. Eso te queda 8 por 2, 16 kilopascal, ¿cierto? Vamos con la de B, presión hidrostática de B, sería la densidad de B es 1200 por 10, y por la profundidad de B es 1, ahí está, te quedó 12.000, o sea, 12 kilopascal, ya está. Entonces la presión hidrostática en el fondo sería simplemente 16 más 12, 28 kilopascal, ¿de acuerdo? Y listo, ya está. Muy bien, chicos. Y nos vamos a la 20. Ya hacemos la B también. Hacemos la número 20. A ver, ¿qué nos dice la 20? Dice, en un tubo en U de ramas verticales de igual sección se vierte mercurio. Ya, se vierte mercurio. Si por una de sus ramas se agrega un líquido desconocido hasta lograr el equilibrio. Esto es mercurio, por si acaso. Ya, esto es mercurio. Vamos a colocar que esto de acá es mercurio. Y es el líquido desconocido X. ¿Ya? Hasta lograr el equilibrio, como se muestra en la figura, calcular la densidad de líquido desconocido, ¿no? Densidad de líquido desconocido. Bueno, igual como anteriormente hemos visto, esa vez mismo nivel, misma sustancia. Acá podrá ser, bueno, acá tengo mercurio y aire. Acá tengo líquido X. Ninguno es igual. Acá tengo mercurio y acá tengo mercurio y X. Pero hay mercurio, mismo nivel, misma sustancia, así cumple. Entonces, acá igualamos presiones. Muy bien, ahí vamos a igualar presiones, ¿ya? Acá le puedo colocar punto M y punto N. Entonces decimos la presión en M debe ser igual a la presión en N, ¿cierto? Pero ¿quién está encima de M? Bueno, encima de M está la presión hidrostática del líquido X, pero como está abierto, más la presión atmosférica, ¿cierto? Igual, encima de N está la presión hidrostática del mercurio más la presión atmosférica.
está. Obviamente puedes notar que la presión atmosférica se va a eliminar, ¿no? Y nos quedamos con la presión hidrostática, ¿de acuerdo? Bueno, presión hidrostática de X sería la densidad de X por la G y por la profundidad, que es 20, vamos a dejarlo en 20 centímetros, déjalo ahí nomás. Ya está, 20 centímetros. Igual, presión hidrostática de mercurio, que sería la densidad de mercurio, que sería 13.600, ¿cierto? Por la G y por la profundidad, que es 15, como está en centímetros, acá hay centímetros, se eliminan los centímetros, ¿no? Entonces, normal, no pasa nada. La G también se puede eliminar, ahí está, se va la G, ¿no? Podemos sacar un 0 y un 0, ¿no? Y simplemente queda la operación, ahí está. En esta operación, la densidad de X te va a quedar 10.200 kilogramos por metro cúbico, ¿no? Así te queda. Pero ahí está expresado en gramos por centímetro cúbico, o sea, esto habría que dividir sobre 1000. Y esta densidad de X sobre 1000 vendría a ser 10,2 gramos por centímetro cúbico. Listo. Y se acabó. Nada más. Eso es todo lo que había que hacer en la número 20. Y con eso ya estamos terminando nuestra parte práctica de lo que es hidrostática. Bueno, una primera parte. Todavía hay una segunda parte, así que eso lo vamos a ver en la siguiente sesión virtual. Gracias, muchachos, por su atención. Ha sido un gusto haber estado con ustedes y será hasta la siguiente sesión, obviamente.